Buenos días. Esta es la tarea 4 de la materia Fundamento del Computador por el profesor Amadi Suárez. Un saludo cordial para él. Mi matrícula es 2015-2602. Mi nombre, Cairo José Frías Amparo. La computadora. Un computador es una máquina que está diseñada para facilitarnos la vida. En muchos países se le conoce como computadora u ordenador, pero todas estas partes se refieren a lo mismo. Esta máquina electrónica nos permite desarrollar fácilmente múltiples tareas que ahora hacen parte de nuestra vida cotidiana, como elaborar cartas o en una hoja de vida, hablar con personas de otros países, hacer presupuestos, jugar y hasta navegar en Internet. Nuestro computador hace esto procesando datos para convertirlos en información útil para nosotros. Cabe destacar también que un computador, los datos y las tareas que realiza son suministradas por el ser humano. Si un computador no tiene un dato, no nos lo puede devolver hacia atrás. La Pascalina fue la primera calculadora que funcionaba a base de ruedas y engranajes, inventada en 1642 por el filósofo y matemático francés Blaise Pascal, en 1623-1662. El primer nombre que le dio a su invención fue máquina de aritmética. Luego la llamó como rueda pascalina y finalmente pascalina. Este invento es el antepaso remoto del actual ordenador. Pascal había sido un niño precoz y fue educado por su madre. Sus primeros trabajos fueron sobre ciencias naturales y aplicadas. Contribuyó al desarrollo de manera importante al estudio de los fluidos, aclaró los conceptos de presión y vacío, extendiendo el trabajo de Torricelli. Además, escribió importantes textos sobre el método científico. En 1639, Pascal, a los 16 años de edad, publicó un tratado sobre geometría proyectiva. En 1642, a los 19 años, Pascal concibió la idea de la Pascalina con el fin de facilitar la tarea de su padre, que acababa de ser nombrado superintendente del Alta Normandía por el cardenal Richelieu y que debía restaurar el orden de los ingresos fiscales de esta provincia. Este invento permitía sumar y restar dos números de manera directa y hacer la multiplicación y división por repetición. La máquina analítica es el diseño de un computador moderno de uso general realizado por el profesor británico de matemáticas Charles Babbage, que representó un importante paso en la historia de la informática. Fue inicialmente descrita en 1816, aunque Babbage continuó refinando el diseño hasta su muerte en 1871. La máquina no pudo construirse debido a razones de índole política, pues hubo detractores por un golpe posible que usó la máquina para fines bélicos. El telar. El telar es una máquina para tejer, construida con madera o metal, en la que se colocaban unos hilos paralelos denominados urdimbres que deben sujetarse a ambos lados para tensarlos, función que suele cumplir las pesas. Y mediante un mecanismo, estos hilos son elevados individualmente o en grupos, formando una abertura denominada calada, a través de la cual pasa la trama. Puede ser artesanal o industrial. Los telares artesanales se clasifican en tres grandes familias: bastidores, verticales y horizontales. Los telares industriales se clasifican según el tipo de tejido. Se producen, hay planos, circulares y triazales. La máquina tabuladora es una de las primeras máquinas de aplicación informática.
En 1890, Hermann Hollerith había desarrollado un sistema de tarjetas perforadas eléctricas y basadas en la lógica de Boole, aplicándolo a una máquina tabuladora de su invención. La máquina de Hollerith se usó para tabular el censo de aquel año en los Estados Unidos. Durante el proceso total, no más de 2 años y medio, así en 1896, crea la Tabulating Machine Company, con la que pretendía comercializar su máquina. La función de esta empresa, con otras tres, International Time Recording Company, la Computing Skate Corporation y la Bondi Manufacturing Company, el inglés no está muy bueno, pero nada, dio lugar en 1924 a la International Business Machine Corporation, IBM, que es una de las empresas más reconocidas hoy en día. La Mark I, el IBM Automatic Sequences Controller Calculator, ASCC, más conocido como Harvard Mark I o Mark I, fue el primer ordenador electromecánico construido en IBM y enviado a Harvard en 1944. Tenía 760.000 ruedas y 800 kilómetros de cable y se basaba en la máquina analítica de Charles. El computador empleaba señales electromagnéticas para mover las partes mecánicas. Esta máquina era lenta, tomaba de 3 a 5 segundos por cálculo e inflexible. La secuencia de cálculos no se podía cambiar, pero ejecutaba operaciones matemáticas básicas y cálculos complejos de educación sobre el movimiento parabólico. Funcionaba con relés, se programaba con interruptores y leía los datos de cinta del papel perforado. La ENIAC, la primera computadora, se ha considerado a menudo la primera computadora electrónica de propósito general, aunque este título pertenece en realidad a la computadora alemana Z3. Además está relacionada con el Colossus, que se usó para descifrar códigos alemanes durante la Segunda Guerra Mundial y destruido tras su uso para evitar dejar pruebas, siendo recientemente restaurada por un museo británico. Era totalmente digital, es decir, que ejecutaba sus procesos y operaciones mediante instrucciones de lenguajes en máquinas, a diferencia de otras máquinas computadoras contemporáneas, que eran de procesos analógicos. Presentaba en público el 15 de febrero de 1946. La ENIAC fue construida en la Universidad de Pensilvania por John Presper Eckert y John William Macaulay. Ocupaba una superficie de 167 metros cuadrados y operaba con un total de 17.468 válvulas electrónicas o tubos de vacío, que a su vez permitían que cerca de 5.000 sumas y 300 multiplicadores por segundo realizaran una función. La ENIAC pesaba 27 toneladas, 2,4 metros por 0,9 metros por 30 metros. Utilizaba 1.500 conmutadores electromagnéticos y relés. Requería la operación manual de unos 6.000 interruptores. Y su programa o software, cuando requería modificaciones, demoraba semanas de instalación manual. La primera generación de las computadoras, que va desde el año 1951 hasta el año 1958. En esta generación, en este lapso de tiempo, se emplearon bulbos para procesar información. Los operadores ingresaban los datos y programas en códigos especiales por medio de tarjetas perforadas. El almacén interno se lograba con un tambor que giraba rápidamente, sobre el cual un dispositivo de escritura colocaba marcas magnéticas. Esas computadoras de bulbos eran mucho más grandes y generaban más calor que los modelos contemporáneos. Eckert y Macaulay
contribuyeron al desarrollo de la computadora de la primera generación, formando una compañía privada y construyendo Univac One, que era el comité que se encargó del censo, que utilizó la primera computadora para evaluar la cantidad de personas en el censo de 1950. La IBM tenía el monopolio de los equipos de procesamiento de datos a base de tarjetas perforadas y estaba teniendo un gran auge en productos como rebonadores de carnes, válvulas para comestibles, relojes y otros artículos. Sin embargo, no había logrado el contrato por el censo de 1950. En la segunda generación de las computadoras, que va desde 1959 a 1964, encontramos el invento del transistor, que hizo posible una nueva generación de computadoras más rápidas, más pequeñas y con menos necesidades de ventilación. También cabe mencionar que el invento del transistor cooperó con lo que es el desarrollo de la comunicación desde los tiempos antiguos. Así, también, sin embargo, el costo seguía siendo una porción significativa del presupuesto de una campaña. Las computadoras de la segunda generación también utilizaban redes de núcleos magnéticos en lugar de tambores giratorios para el almacenamiento primario. Estos núcleos contenían pequeños anillos de material magnético enlazados entre sí, en los cuales se podían almacenar datos e instrucciones. Los programas de computadora también mejoraron. El COBOL, Common Business Oriented Language, desarrollando durante la primera generación, estaba ya disponible comercialmente. Este representa uno de los más grandes avances en cuanto a portabilidad de programas entre diferentes computadoras. Es decir, es uno de los primeros programas que se pueden ejecutar en diversos equipos de cómputo. También la tercera generación de las computadoras, que va desde 1964 hasta el año 1971. Las computadoras de la tercera generación emergieron con el desarrollo de los circuitos integrados, pastillas de silicio, en las cuales se colocaban miles de componentes electrónicos en una integración en miniatura. Las computadoras nuevamente se hicieron más pequeñas, más rápidas, desprendían menos calor y eran enérgicamente más eficientes. El descubrimiento en 1958 del primer circuito integrado, CHIP, por el ingeniero Jack S. Kilby, nacido en el año 1928 de Texas Instruments, así como los trabajos que realizaba por su parte el Dr. Robert Noyce de Pfizer Semicon. Las computadoras estaban diseñadas para aplicaciones matemáticas o de negocios, pero no para las dos cosas. Los circuitos integrados permitían a los fabricantes de computadoras incrementar la flexibilidad de los programas y estandarizar sus modelos. En la cuarta generación de computadoras, que va desde el año 1971 al año 1981, encontramos lo que son los microprocesadores, los chips de memoria ya un poco más avanzados y los microminiaturización. Dos mejoras en la tecnología de las computadoras marcan el inicio de la cuarta generación: el reemplazo de la memoria con núcleo magnético por los chips de silicio y la colocación de muchos más componentes en un chip. Producto de la microminiaturización de los circuitos electrónicos, el tamaño reducido del microprocesador y de chip hizo posible la creación de las computadoras personales, PC, en 1971. Intel Corporation, que era una pequeña compañía fabricante de semiconductores ubicada en Silicon Valley, presentaba el primer microprocesador o chip de 4 bytes.
que en un espacio de aproximadamente 4 por 5 milímetros contenía 2250 transistores. Este primer microprocesador que se muestra en la figura 1.4 fue bautizado como el 4004 Silicon Wireless. La quinta generación. En 1982 se conoció como la quinta generación de las computadoras desde ese año hasta el año 1989. Cada vez se hacía más difícil la identificación de las generaciones de computadoras, porque los grandes avances y nuevos descubrimientos ya no nos sorprenden como sucedió a mediados del siglo XX. Hay quienes consideran que la cuarta y quinta generación han terminado y las ubican entre los años 1971 y 1984, la cuarta, y entre 1984 y 1990 la quinta. Ellos consideran que la sexta generación está en desarrollo desde el 1990 hasta la fecha, siguiendo la pista de los acontecimientos tecnológicos en materia de computación e informática. Podemos puntualizar algunas fechas y características de lo que podría ser la quinta generación de computadoras, con base en los grandes acontecimientos tecnológicos en materia de microelectrónica y computación, software, como CAD/CAM, el CAE, el CASE, inteligencia artificial, sistemas operativos expertos, redes neuronales, teoría del caos, algoritmos genéticos, fibras ópticas, entre otros. También el tiempo UNIS transcurrió 1 millardo de segundos en 2001,09,09 T03 2.46 2.40. El invento se aceleró en Copenhague, Dinamarca, en una fiesta organizada por Duke. Tiempo UNIS o tiempo POSIX es un sistema para la descripción de instantes de tiempo. Se define como la cantidad de segundos transcurridos desde la medianoche UTC del 1 de enero de 1970, sin cortar segundos intercalares. Es universalmente usado no solo en sistemas operativos tipo UNIS, sino también en muchos otros sistemas computacionales. No se trata ni de una representación lineal del tiempo, ni de una representación verdadera de UTC, a pesar de que frecuentemente se le confunde con ambos. Pues el tiempo que representa es exactamente a las 23,31,30 UTC. El tiempo UNIS igualó a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Google celebró este momento añadiendo durante unos instantes el logotipo de su página principal en el código DATE, comando que muestra la fecha actual en el formato UNISTIME. Muchísimas gracias y hasta aquí mi presentación. Oh, se me olvidaba algo. La frase que yo elegí para motivar es esta: elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida. Confucio. Muchas gracias y espero que le haya gustado.